si no hay clases el martes y el jueves, no van a tener el tema avanzado. Por lo tanto, vamos a reprogramar esa clase en un horario en el que no les impida ir a votar, ni a ustedes ni a nosotros, y al que puedan ingresar. De todos modos, tampoco es mucha gente la que ingresa a las clases. De hecho, ahora no estamos ni 100, así que vamos a reprogramar esa clase y las otras vamos a ver si les vamos a dar algún texto o algún documento o programamos una clase extra para ver la cuestión de larva de Trichinella spiralis, ¿sí? Hoy estoy sola porque está con asueto la doctora Castañares y bueno, me imagino que todo el mundo está tratando de agasajar a sus madres, así que le voy a pedir, por favor, Valdivieso Chávez, le voy a hacer coanfitrión, por favor. Está bien, doctora. Me ayuda, por favor, admitiendo a las personas que vayan ingresando, ¿sí? Entonces, muy usted bien, ya es coanfitrión, así que usted los puede admitir, ¿sí? Así yo me concentro en la clase. Bien, entonces nos toca hoy día hablar de estrongiloides, de estrongiloidosis, larva migrans cutánea y larva migrans visceral. Sin embargo, en la anterior clase magistral que di, yo me percaté que pues es complicado que el alumno entienda el ciclo biológico del parásito solo viendo una diapositiva. De hecho, yo cuando daba esta clase en la parte presencial, yo normalmente la daba en la pizarra. La primera clase siempre daba en pizarra y la segunda la daba con diapositivas para mostrar algunos aspectos que son importantes que el alumno pueda ver. Sin embargo, como no hay la pizarra en este momento, entonces yo voy a tratar de ilustrar un poco con esta pizarra digital, ¿sí? Un poco sobre el ciclo biológico. Vamos a recordar un poco lo del ciclo biológico, ¿sí? Bien, entonces, recordemos que en el hábitat del parásito adulto, yo les había dicho la mucosa y parte de la submucosa, obviamente, submucosa de Y1. Sin embargo, hemos estado revisando y muchos autores hablan de que también puede estar en duodeno, ¿no? Entonces, en la parte inicial de Y1 y en el duodeno. Recordemos que en este lugar, el parásito, que es la hembra partenogenética, la vamos a abreviar HP, ¿sí? Le vamos a poner en rojo. ¿Sí? La hembra partenogenética es el adulto parásito, ¿no? Esta hembra no necesita la fecundación de un macho para dar lugar a las siguientes generaciones y tiene la particularidad de ser tisular, ¿sí? Esa es una particularidad de este parásito, de ser tisular, ¿sí? Entonces, dentro del tejido, en la mucosa misma, la hembra ovipone. ¿Y qué va a dar lugar? Va a dar lugar a huevos, que ya les había dicho, ¿no? Les había comentado que estos huevos se parecen mucho a los huevos de los ancilostómidos. Así son también huevos ovalados, una doble membrana delgada y en el interior las blastómeras, ¿sí? Entonces, este huevo está también en el tejido, ¿sí? En el mismo tejido, el huevo va a desarrollar en el interior a una larva, ¿sí? A una larva rhabditoide de primer estadio. Esta es una larva rhabditoide de primer estadio, ¿sí? Esta larva rhabditoide sigue en el tejido, o sea, dentro del huevo, en el tejido. Entonces, en el tejido mismo, esta larva abandona el huevo. Ahí está el huevo, ¿sí? Y esta larva abandona, perdón, vamos a hacerlo con negro, ¿sí? Abandona el huevo, ¿sí? Este sigue siendo una larva rhabditoide de primer estadio. Entonces, ¿dónde está? En la mucosa. Por lo tanto, vamos a dibujar aquí, está así, ¿no? Está en la mucosa. Esta larva abandona la mucosa para llegar a la luz del intestino y obviamente va a ser eliminada con las heces, ¿no? Va a viajar desde el intestino delgado para ser eliminada con las heces. Entonces, primera gran cosa, obviamente en las heces no vamos a ver huevos, vamos a ver larvas rhabditoides. Esa es una primera particularidad de este parásito. La forma de diagnóstico es la larva rhabditoide, que yo ya les he mostrado que tiene una particularidad, que es el primorio genital bien desarrollado en la larva rhabditoide, ¿sí? Ahora, otra particularidad, también hemos dicho que es tisular, ¿no?
Otra particularidad de este parásito es que hace un ciclo de vida libre. ¿Gracias a qué? Gracias a que el parásito elimina las larvas rhabditoides, los huevos, las larvas rhabditoides van a tener 3 tipos de carga genética, ¿sí? La carga genética haploide, vamos a hacer con otro color, ¿no? La carga genética, los huevos, las larvas que son haploides. Luego hay las larvas que tienen carga genética diploide y las larvas que tienen carga genética triploide, ¿sí? Estas larvas rhabditoides vienen con una carga genética haploide, diploide, triploide, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Estas están en las heces, ¿no? Recuerden, están en las heces, ¿sí? Y cuando el hombre practica el fecalismo, hace que las larvas rhabditoides caigan al suelo. ¿Qué va a pasar con las larvas que son haploides? Aquí esta es una larva 1, ¿sí? Va a evolucionar a una larva 2, a una larva 3, a una larva 4, a una larva 5, y el que tiene carga haploide se va a formar se va a convertir finalmente en un macho, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la larva con carga diploide? Se va a convertir en una larva, es una larva 1, se va a convertir en larva 2, en larva 3, larva 4, larva 5, y esta se va a convertir en una hembra, ¿sí? Entonces, siempre van a pasar por sus 5 estadios larvarios. Con carga triploide también va a convertirse en una larva, es una larva 1, se va a convertir en una larva 2, se va a convertir en una larva 3, en una larva 4 y en una larva 5. Y ahorita les explico por qué estoy haciendo esta ruta, ¿sí? Las larvas con carga haploide y diploide van a ser siempre rhabditoides, ¿sí? ¿Por qué van a ser siempre rhabditoides? Recuerden, voy a dejar con otro color para no confundirnos, ¿sí? Recuerden que van a tener un esófago grueso, un doble bulbo esofágico grueso, musculoso, que le va a permitir nutrirse. ¿De dónde? En estos 2 casos, en la tierra. En la tierra, siempre van a estar en la tierra. Las larvas con carga haploide y diploide, haploide que se van a convertir en machos, diploide que se van a convertir en hembras, nunca se van a convertir en parásitos. Nunca. Estos van a ser los que hacen el famoso ciclo de vida libre, un ciclo de vida libre. O sea, va a haber machos de vida libre, hembras de vida libre. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿estas son rhabditoides? Sí, estas son rhabditoides. Toda su vida van a ser rhabditoides hasta que se conviertan en hembra y en macho. Sí, entonces, cuando esta hembra copule, va a dar lugar a un huevo. Sí, o bueno, van a dar lugar más o menos a 30 huevos por día. Este huevo en la tierra va a desarrollar a una larva rhabditoide, ¿sí? Va a desarrollar una larva rhabditoide, 1, ¿sí? Pero la cualidad de este huevo que viene de la hembra de vida libre es que siempre tiene carga triploide, siempre. Por lo tanto, por eso es que no pueden hacer varios ciclos de vida libre, porque recuerden, las larvas con carga triploide son las que en el futuro se van a convertir en hembra partenogenética. Por lo tanto, se tienen que convertir en parásitos. Entonces, aquí viene la clave. La larva 1 triploide es rhabditoide, la larva 2 es rhabditoide, pero la larva 3, jóvenes, se convierte en filariforme. Lo mismo aquí, el producto de la hembra de vida libre es una larva rhabditoide de primer estadio, se convierte en una larva rhabditoide de segundo estadio y finalmente se convierte en una larva filariforme de tercer estadio. O sea, esta larva filariforme no puede continuar su ciclo en la tierra, por eso yo le he dibujado aquí estas larvas. ¿Por qué? Porque, no, o sea, lo voy a borrar, porque esta larva filariforme tiene que penetrar activamente la vía transcutánea del hospedador para ingresar al torrente sanguíneo, sigue siendo larva 3, llegar al pulmón, convertirse en larva 4, ascender por las vías respiratorias, descender por el tubo digestivo, convertirse en larva 5, invadir la mucosa y convertirse en una hembra partenogenética. ¿Sí? Hasta aquí. El mensaje es, las larvas con carga triploide se van a convertir siempre en hembras partenogenéticas. Las larvas con carga haploide en machos de vida libre, las larvas con carga diploide en hembras de vida libre. Pero el producto de la cópula, la fecundación y el huevo que vaya a dar lugar a esta hembra de vida libre va a ser siempre
un parásito con carga triploide que se tiene que convertir en parásito, ¿sí? Finalmente para continuar su desarrollo. ¿Por qué hay autoinfección? Porque esta larva, ¿sí? Que es triploide, que tiene que salir a las heces, ¿no? Perdón, que tiene que salir con las heces a la tierra, desarrollar la larva 2, la larva 3 y volver a ingresar al hospedador por penetración activa, ¿sí? Puede hacer este ciclo, voy a hacerlo con otro color, ¿sí? Este ciclo, esta parte del ciclo lo puede hacer sin salir del hospedador en el intestino. Por lo tanto, eso naturalmente va a ocurrir porque las larvas siempre, los parásitos siempre van a segregar una hormona que se llama hidroxiectisona, que le va a estimular a la ecdisis larvaria. Entonces, siempre van a haber larvas filariformes con carga triploide que van a tener la capacidad de generar autoinfección interna, ¿sí? Y eso se corresponde con el ciclo autoxeno, que es el ciclo donde el parásito no necesita salir del hospedador para reiniciar el ciclo, ¿sí? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque siempre habrán larvas con carga triploide en el intestino que se pueden convertir en filariformes, que se van a convertir en filariformes, y esto pueden hacerlo sin salir del hospedador y generar la autoinfección interna. Esto es lo que garantiza las infecciones crónicas. Esto es lo que garantiza las infecciones crónicas, más que la reinfección por caminar descalzo y entrar en contacto con estas larvas en la tierra. Lo que garantiza las infecciones crónicas en la estrongiloidosis es la autoinfección interna. Este proceso de ecdisis larvaria dentro del intestino se puede ver acelerado por una cosa. Hemos dicho por qué. Por el uso de corticoides. Cuando yo uso corticoides, el corticoide molecularmente, su estructura molecular química, se parece a la hidroxiectisona. Entonces, el parásito siente que algo le está estimulando y esto que tenía probablemente que ocurrir en un día y en otro día y luego tenía que ser eliminado con las heces, ¿no? Digamos aquí, tenía que ser eliminado con las heces, se acelera por el corticoide, por lo tanto esto se acelera y rápidamente la larva filariforme no tiene por qué salir del hospedador y va a volver a ingresar por la mucosa. Y ojo, siempre que ingresa por la mucosa, siempre que hay autoinfección interna, llega al torrente sanguíneo, del torrente sanguíneo al pulmón, del pulmón nuevamente al intestino. Y esto que es el ciclo de luz siempre va a ocurrir, ya sea por infección, por heteroinfección, por caminar descalzo y que la larva filariforme penetre activamente por la vía transcutánea, o por autoinfección interna cuando el parásito penetra la mucosa, llega al torrente sanguíneo y hace el ciclo de luz, o por autoinfección externa, cuando los parásitos, estas larvas, se quedan en la región perianal, desarrollan hasta larva filariforme y vuelven a ingresar, pero por la vía transcutánea de la región perianal. Ha salido el parásito y ha ingresado por autoinfección externa, ¿sí? Entonces, ya les digo, este ciclo de autoinfección interna es natural, por eso es que los pacientes pueden estar crónicamente infectados, pero se va a ver aumentado cuando la gente utilice corticoides o cuando haya inmunodepresión, porque ¿qué hace la inmunodepresión? Disminuye la cantidad de células, principalmente CD4, y estas células CD4 que están tanto a nivel de los tejidos, ¿no? Y tendrían que modular o limitar esta autoinfección. No hay eso y por lo tanto la autoinfección se exacerba y a pesar bueno, y lógicamente al exacerbarse va a provocar que aumente la carga de parásitos en el hábitat. Y del hábitat, recordemos que siempre tiene que pasar por el torrente sanguíneo, se puede diseminar, ¿sí? Entonces, eso era lo que quería explicarles, ¿sí? Es un ciclo de vida libre, un ciclo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hembra de vida libre siempre va a oviponer huevos con carga triploide. Y el que tiene carga triploide tiene que convertirse en parásito. La particularidad de la hembra partenogenética es que ovipone huevos con los 3 tipos de carga: haploide, diploide y triploide. Es la única. Esta no. ¿Sí? Bien. Espero que haya sido una ayuda para comprender mejor el ciclo biológico. Ahora sí voy a continuar con la clase de la anterior semana. Esto hemos visto, esto también.
Bien. Bien. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, doctora. Ok. Sí, doctora. Hoy nos toca hablar de la etiopatía y de las manifestaciones clínicas. Lo primero que debemos recordar es que la estrongiloidosis, voy a decir la pizarra, ¿sí? Es que la estrongiloidosis habitualmente es una infección benigna, ¿sí? Es una infección, ¿sí? Es una infección benigna que muchas veces pasa en condición de asintomática o pueden provocar infecciones leves, pero esto va a ocurrir en los inmunocompetentes, ¿sí? Ahora, sabemos que, digamos, si tomamos al general de la población en general es inmunocompetente, ¿no? O sea, es un grupo pequeño y reducido, los inmunodeprimidos o los inmunosuprimidos. Por lo tanto, si vamos a una zona endémica donde hay contaminación fecal, donde hay larvas infectantes en el suelo, ¿sí? Y la gente se infecta, pues la gran mayoría de la gente que se infecta es inmunocompetente. Y esta gente va a tener una infección asintomática frecuentemente o con muy pocos síntomas. ¿Por qué? Porque el parásito, pues a pesar de que haya autoinfección interna, recordemos que el sistema inmunitario va a autolimitar esa autoinfección interna y si queremos decirlo de alguna manera, de un total de larvas que podrían autoinfectar, una pequeña cantidad van a autoinfectar y una gran cantidad se van a autolimitar. ¿Con qué? Con el sistema inmunitario, ¿sí? Pero ojo, las infecciones asintomáticas pueden ser crónicas, ¿no? Aquí dice claramente, las infecciones pueden ser crónicas y al ser crónicas pueden haber en el transcurso del tiempo unos pocos síntomas. Oligo quiere decir pocos. Entonces pueden ser infecciones crónicas o oligosintomáticas. Y esto también es propio de los pacientes o de las personas inmunocompetentes, ¿no? ¿Y por qué se da la cronicidad? Por la autoinfección interna, ¿sí? Por la autoinfección interna principalmente. También puede ser sumado a esto la autoinfección externa y las reinfecciones, porque las personas viven en zonas endémicas, ¿sí? Pero las infecciones crónicas, y esto se ha visto justamente en un estudio que se hizo después de la guerra de Vietnam, donde había muchos soldados de Estados Unidos que habían ido a este lugar donde hay bastante estrongiloidosis, es una zona de bastante transmisión, y pues después de muchos años, incluso de 30 años, ¿no? Las personas, habían soldados que seguían infectados y nunca habían vuelto a una zona endémica, ¿no? ¿Y por qué ocurren estas infecciones crónicas? Porque el parásito tiene la capacidad de tener un ciclo autógeno y generar autoinfección interna y porque las personas son inmunocompetentes, ¿sí? Bien. Ahora, hay infecciones crónicas ya evidentes, ¿sí? ¿Y por qué ocurren estas infecciones crónicas evidentes? Las vamos a ver ahora. Y luego hay estos síndrome de mala absorción, las hiperinfecciones y la estrongiloidosis diseminada, que ya son cuadros más agresivos que pueden ocurrir justamente en personas inmunocompetentes, ¿sí? Vamos a hablar de cada uno. Recordemos que el parásito va a tener el hábitat a nivel de la mucosa y en parte la submucosa del yeyuno alto, ¿sí? Y del duodeno, ¿sí? Entonces, en ese nivel, el parásito tisular va a provocar un nivel de daño, pero obviamente no, las cargas parasitarias por este parásito no son altas generalmente, ¿sí? Y el parásito siempre va a ser el ciclo de luz. Entonces, cuando hay una autoinfección que no está modulada por el sistema inmunitario, entonces al haber ciclo de luz siempre, no puede evadir el ciclo de luz, el parásito se puede diseminar a otros órganos, ¿sí? Bien. En la primera fase de la infección, recordemos que el parásito ingresa por la vía transcutánea por penetración activa de la larva filariforme de tercer estadio, ¿sí? Ojo, no hay larvas rhabditoides infectantes. La larva filariforme siempre es la forma infectante, ¿sí? Siempre la larva filariforme de tercer estadio. Sabemos que la que tiene carga triploide es la única que se va a convertir en larva filariforme, ¿sí? Cuando ingresan por la piel, los parásitos tienen que alcanzar el torrente sanguíneo,
si ingresan por la piel de los miembros inferiores, de los pies, van a alcanzar la vena cava. No, si ingresan por las manos, la cava superior, si ingresan por los pies, la cava inferior, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir en este primer momento de la infección? Recordemos que los parásitos ingresan por un mecanismo, por una acción histolítica, ¿no? La penetración activa está dada porque los parásitos segregan una serie de enzimas hialuronidasas que van a provocar una degeneración, una degradación del tejido transcutáneo que le permiten ingresar hacia al tejido subcutáneo y alcanzar el torrente sanguíneo, ¿sí? Cuando esto ocurre puede haber una dermatitis, ¿no? Eritematosa, pruriginosa, por el ingreso de los parásitos. Pero un cuadro clínico patognomónico de la estrongiloidosis, patognomónico quiere decir característico de esta parasitosis, es la larva currens. Sí, la larva currens es cuando la larva ha ingresado por la piel, digamos, aquí está el pie, ha ingresado por el tejido transcutáneo, no ha alcanzado el torrente, los capilares y obviamente el torrente sanguíneo, y empieza a migrar por el tejido, por debajo de la piel, obviamente para intentar alcanzar un vaso, ¿sí? Al migrar por debajo de la piel va a provocar este cuadro que se llama larva currens, que se caracteriza por una erupción cutánea, eritematosa, quiere decir que se vuelve rojo, serpentiginosa, ¿no? Ahí está como una serpiente, y altamente pruriginosa, porque recuerden que el parásito está en un tejido, y al estar en un tejido va a estimular la respuesta inmunitaria de tipo, va a generar una acción inmunoalergénica y va a estimular una producción a nivel tisular de una gran secreción de inmunoglobulina, de interleuquinas 4, y por lo tanto va a producir eosinófilos, van a degranular, y esto es lo que va a provocar bastante prurito, va a provocar que haya eritema, ¿sí? Y no duele, en general no duele, pero sí escuece mucho. ¿Cuál es la característica de este cuadro de la larva currens, que es diferente de la larva migrans, ¿sí? Que lo vamos a ver también hoy día. La larva currens es temporal, ¿sí? Es temporal, o sea, esta larva que está migrando por debajo de la piel va a desaparecer en un par de días, sin dejar mayor rastro. ¿Por qué? Porque la larva filariforme, que es la de tercer estadio que está aquí, va a alcanzar un vaso y va a continuar con el ciclo de luz. Ahora, ¿por qué es un cuadro? Me dirán, ¿y por qué no ocurre esto con frecuencia en la ansilostomosis? Porque también los ancilostómidos ingresan por la vía transcutánea. Puede ocurrir, pero aquí es más frecuente. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí está en los glúteos. Fíjense, estos son los glúteos, ¿verdad? ¿Por qué está ocurriendo aquí? Aquí puede haber ocurrido porque la larva ha ingresado por el pie y no ha alcanzado un vaso capilar. Pero aquí puede estar ocurriendo, ¿por qué? Porque la larva ha tomado la autoinfección externa, ¿no? Ha habido, digamos, por decir, heces que se han quedado en la región perianal, han desarrollado una larva filariforme de tercer estadio, está autoinfectado y pues está migrando por debajo de la piel hasta alcanzar un vaso sanguíneo, un capilar, y esto es característico. Cuando yo veo esto y está en nalgas, en glúteos, pues tengo que sospechar fuertemente de estrongiloides estercorales. Porque recuerden que para que eso ocurra con los ancilostómidos, la gente tendría que sentarse, ¿no?, pelado en el suelo. Y eso pues no ocurre con frecuencia, ¿no? Entonces, esto ocurre por la autoinfección externa. Ahora, fíjense, esta larva ocurre a nivel del dorso, del tórax, del tronco, ¿sí? ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque la larva está autoinfectando por la mucosa intestinal, por cualquier parte de la mucosa del intestino, incluso del intestino grueso. Entonces está llegando a los capilares, tiene que llegar a los capilares de la circulación porta, pero puede llegar a ser una larva currens a nivel del tórax o del abdomen, ¿sí? O del tronco como tal. Entonces, este es un cuadro clínico patognomónico que se caracteriza porque 2-3 días y desaparece. ¿Por qué? Porque ha alcanzado el torrente sanguíneo. ¿Por qué se caracteriza? Es una erupción cutánea serpentiginosa, pruriginosa, eritematosa, ¿sí? Que no duele. El otro cuadro clínico que ocurre en la estrongiloidosis, y ustedes ya lo han visto en los otros dos temas anteriores a este, es el síndrome de Loeffler, ¿sí? El síndrome de Loeffler es un cuadro clínico pulmonar que ocurre por la migración de las larvas, ¿no? Porque las larvas
3 que llegan en la sangre a partir de la arteria pulmonar que llega del corazón, ¿sí? Son larvas grandes que miden aproximadamente 300 micrómetros y que van a romper la pared del capilar y la pared alveolar, pues dice, atraviesa la barrera alveolo-capilar por su tamaño. ¿Sí? Por su tamaño, pero además tiene una acción histolítica. Segrega una serie de sustancias enzimáticas que le permiten atravesar el tejido. Cuando esto ocurre, la larva pasa al alveolo y en el alveolo, por una diferencia del hábitat, se va a convertir en una larva 4. ¿Sí? La acción histolítica va a provocar un daño. Ese daño va a generar que haya una acción proinflamatoria. ¿Sí? Y además, como es un tejido, ¿sí?, donde hay una importante respuesta inmunitaria, va a haber una reacción inmunoalergénica. ¿Sí? Todo eso va a generar, obviamente, dependiendo de la cantidad de larvas que estén atravesando la barrera alveolo-capilar, va a generar que haya tos, como una reacción propia del pulmón para eliminar el elemento extraño que está invadiendo el tejido, fiebre, inicialmente por la migración de las larvas por el torrente sanguíneo, pero luego por el daño tisular, y una eosinofilia local tisular, pero también que también se va a manifestar a nivel periférico. ¿Sí? Obviamente habrán otros síntomas importantes, ¿no?, que pueden ser, por ejemplo, dificultad al respirar, la disnea, la cianosis distal, porque hay un problema hay un daño a nivel del tejido pulmonar, a nivel alveolar, y recuerden que el alveolo lo que hace es generar el intercambio gaseoso a nivel de la sangre, ¿verdad? Por lo tanto, al estar dañado, pues va a haber menor intercambio gaseoso, los glóbulos rojos van a llevar menor cantidad de oxígeno y los tejidos periféricos van a recibir una menor cantidad de oxígeno y por eso se vuelven un tanto azulados. Las puntas de las manos, de los pies, la boca, la nariz pueden estar más frías y más azuladas. ¿Sí? ¿Qué hago si yo tengo esto? Hago un hemograma y en el hemograma confirme eosinofilia. Si no hay eosinofilia, eso no es síndrome de Loeffler. La eosinofilia tiene que estar presente para yo decir síndrome de Loeffler. Digo síndrome de Loeffler porque no es el único parásito que provoca este cuadro clínico. Otros nemátodos y helmintos que tienen ciclo de luz también lo pueden provocar. ¿Sí? Cuando yo tengo esto, puedo hacer una placa de tórax, ¿no?, en la que yo puedo encontrar estos típicos infiltrados, ¿no? En este caso son bilaterales y generalmente en el síndrome de Loeffler son bilaterales, ¿no? Predominantemente en la parte basal, ¿sí? Y puede haber derrame pleural. Y en el derrame pleural, cuando yo hago una punción, por ejemplo, para ver el origen del derrame pleural, se pueden ver eosinófilos. Sí, se pueden ver eosinófilos, un infiltrado eosinofílico a nivel del tejido muy importante. Obviamente, ustedes aprenderán cuando lleven neumología que van a ver crepitaciones, estertores al escuchar los ruidos pulmonares, que les van a enseñar de qué se trata, pero eso nos está diciendo que hay una neumonía, ¿no? Por eso esto también se llama neumonía intersticial eosinofílica, ¿sí? Entonces, esto lo van a aprender mejor cuando lleven neumología seguramente, pero ustedes tienen que saber que esto va a ocurrir en la estrongiloidosis con más frecuencia que puede ocurrir con más frecuencia que en la ancilostomosis y en la ascariosis. ¿Por qué? Porque este parásito tiene la posibilidad de hacer un ciclo autoxeno donde puede haber autoinfección interna y donde obviamente la autoinfección interna siempre va a dar lugar al ciclo de luz, no evade el ciclo de luz. Recuerden que la condición para que haya síndrome de Loeffler en las otras dos parasitosis era que haya una alta cantidad de parásitos que estén atravesando la barrera alveolo-capilar. Eso generaba una respuesta inmunitaria importante a nivel del tejido que provocaba que hayan manifestaciones clínicas y manifestaciones laboratoriales como la eosinofilia periférica. ¿Sí? En este caso, cuando hay una hiperinfección, quiere decir que el sistema inmunitario se ha deprimido o que le estoy dando corticoides y el sistema inmunitario lo estoy deprimiendo, eso va a favorecer la autoinfección interna. Por lo tanto, a pesar de que la infección haya sido por pocos parásitos, la autoinfección interna está garantizando que el ciclo de una y otra vez hayan larvas migrando por las barreras, por los alveolos, y eso va a provocar síntomas. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, cuidado con las personas que utilizan corticoides o que están inmunodeprimidas, que vienen de zonas endémicas y que empiezan a hacer neumonía.
¿sí? Cuidado con aquello, porque hay que pensar en que puede ser una estrongiloidosis. Porque el sistema nervioso está utilizando corticoides, eso está favoreciendo la autoinfección interna. Y la autoinfección interna está aumentando la carga de parásitos en el organismo, que inicialmente tienen que pasar por el pulmón, ¿sí? Entonces, eso es muy importante considerarlo, ¿sí? Ya cuando está a nivel del intestino, el parásito, la hembra partenogenética, recordemos que mide entre 1 y 2 milímetros, es una hembra pequeña, está a nivel de la mucosa intestinal, ¿sí? Entonces, a este nivel, la larva 5 que ha llegado, que la larva 4 ha llegado al intestino, al estómago, al tubo digestivo como tal, se ha convertido en larva 5 a este nivel, la larva 5 penetra nuevamente la mucosa, pero no para hacer ciclo de luz, penetra la mucosa para convertirse en una hembra partenogenética. No hay machos, recuerden. Se convierte en una hembra partenogenética y obviamente al penetrar es una acción histolítica, un daño, una acción proinflamatoria. Y dentro de la mucosa, la hembra ovipone. La hembra se alimenta, ¿sí? Se alimenta de las células en la mucosa, excreta una serie de sustancias propias de su metabolismo, sí, pero además ovipone. Este hecho de que la hembra esté ahí en la mucosa va a generar una acción proinflamatoria y tóxica. Hay una acción tóxica inflamatoria o proinflamatoria y tóxica, o tóxica y proinflamatoria, ¿sí? Esa acción tóxica y proinflamatoria va a provocar una enteritis a nivel del duodeno y del yeyuno, ¿sí? Entonces, aquí, fíjense, dice el duodeno, el duodeno mostrando un marcado edema, ¿sí? Con un punteado hemorrágico. ¿Por qué ese punteado hemorrágico? Ojo, jóvenes, no es que tiene una acción aquí como los ancilostómidos que muerden la mucosa. No, aquí el parásito ingresa en la mucosa cada vez que es larva 5 para convertirse en hembra partenogenética dentro. Y después, recuerden, la hembra pone huevos, la larva desarrolla dentro del huevo la larva 1 y la larva tiene que abandonar a la mucosa para seguir su ciclo. Por lo tanto, al salir de la mucosa la vuelve a lesionar. Ese paso de larva 5 y larva 1 por la mucosa, la presencia de la hembra partenogenética que genera una acción proinflamatoria, una acción tóxica en la mucosa va a provocar una enteritis. Y esta enteritis se llama catarral porque se caracteriza por esta característica de abundante moco, sí pueden haber lesiones, ¿no? Está inflamado, obviamente al inflamar va a provocar mayor secreción mucosa y esto puede provocar que la persona tenga diarrea. Lógicamente, en una primera infección, el paciente puede no tener nada porque pueden ser muy pocos los parásitos que están infectando y obviamente cuando son pocos la carga parasitaria determina que haya o que no haya síntomas. Si son bastantes, un niño pequeñito, ¿no? y obviamente es más susceptible al daño, entonces sí puede haber una diarrea, ¿sí? Una diarrea que puede estar caracterizada por dolor abdominal, puede haber náuseas, puede haber vómito, ¿sí? En una fase inicial de la fase de estado. Pero si hay un buen sistema inmunitario, estímulo competente, esto se va a autolimitar y pues se va a quedar en un estado crónico, donde puede haber diarreas intermitentes. Después, digamos, el niño puede tener una diarrea de aquí a 2 meses o de aquí a un mes, se autolimita y nuevamente diarrea, eso puede ocurrir, ¿sí? ¿Cuál es el problema? En el inmunodeprimido y también en niños desnutridos. Ojo con esto, los niños probablemente no están inmunodeprimidos por HIV, por HTLV, por estas infecciones o por uso de corticoides, pero un estado de desnutrición severo, crónico, en un niño puede determinar que ocurra esto, ¿sí? Fíjense, esta es una endoscopía del duodeno que confirma que hay edema, ¿no? Fíjense estos lugarcitos edematizados, aumentados, así como unos pólipos, ¿sí? Que prácticamente han perdido los pliegues intestinales. Fíjense, es liso. Ustedes han visto esto en anatomía, en histología, y esto no es normal. Y esto es por el proceso inflamatorio tóxico que generan las larvas al ingresar y al salir de la mucosa y la hembra como tal al permanecer en la mucosa. Entonces, y este es de un caso clínico de un niño justamente desnutrido, que fíjense, después del tratamiento repetido con ivermectina, la endoscopía vuelve a mostrar la mucosa con un aspecto normal. No hay edema,
y los pliegues se han recuperado. Entonces, eso puede ocurrir, obviamente, les digo, puede ocurrir en el inmunodeprimido, en el inmunosuprimido, o puede ocurrir en niños pequeños que tienen un problema, que tienen anemia, una desnutrición severa, una desnutrición crónica, o niños muy pequeñitos, ¿no? Ustedes me dirán, pero niños muy pequeñitos se pueden infectar. Claro, las mamás normalmente ¿qué hacen? Van al río, los ponen ahí peladitos al borde del río, están ahí gateando o están sentaditos y pues las formas infectantes penetran por cualquier lugar de la piel, ¿no? Entonces, no es exclusivo de personas adultas o de niños grandes, ¿sí? Entonces, la hembra, hemos dicho, la hembra partenogenética va a poner larvas haploides, diploides, creo que se ha quedado, ¿sí? Y recuerden, a eso voy a aprovechar esta diapositiva para lo siguiente. Recuerden que siempre van a haber larvas con carga triploide en el intestino. Eso no depende del hospedador, no depende del buen hábito, del mal hábito, de higiene, ni nada de eso, ¿sí? Siempre habrán larvas con carga haploide, diploide y triploide, siempre, ¿sí? Entonces, como siempre hay larvas con carga triploide, siempre hay la posibilidad de que éstas se conviertan en filariformes en el intestino y generen la autoinfección, el ciclo autoxeno y la autoinfección interna. Esto va a ocurrir siempre, ¿sí? La característica es que el sistema inmunitario está bien desarrollado, no está afectado, no está deprimido, no hay una infección o una enfermedad concomitante que pueda provocar aquello. Entonces, estas larvas triploides que se convierten en infectantes y autoinfectan a través de la mucosa intestinal, se va a autolimitar esa autoinfección gracias al sistema inmunitario. Pero si eso no ocurre, si hay una desnutrición severa, hay un cuadro de inmunodepresión, hay un cuadro, por ejemplo, de tuberculosis, son enfermedades que inmunodeprimen, ¿verdad? Entonces, si eso está ocurriendo, siempre larvas triploides autoinfectan y eso ocurre una y otra vez, eso va a predisponer a que haya una hiperinfección. Y una hiperinfección se caracteriza porque hay abundantes cantidades de parásito en el hábitat, o que normalmente no hay en las personas inmunocompetentes. En las personas inmunocompetentes las cargas de parásitos en el hábitat son bajas, pero si hay inmunodepresión, la carga de parásitos en el hábitat va a aumentar. Va a aumentar y obviamente el paciente va a empezar a debutar con diarreas, enteritis catarral, diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, ¿sí? ¿Y eso es por qué? Porque está aumentando el daño a nivel de la mucosa intestinal por el proceso de autoinfección. Entonces, ¿por qué ocurre la hiperinfección? Porque el sistema inmunitario está deprimido, pero además porque naturalmente ocurre la autoinfección interna. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si hay hiperinfección? Hay hiperinfección y por lo tanto los parásitos siempre hacen ciclo de luz y a partir del torrente sanguíneo por donde siempre deben llegar se pueden diseminar a otros órganos. Otros órganos como corazón, hígado, vasos, riñones, cerebro, a todos los órganos posibles porque va por la circulación sanguínea. Entonces, en estos lugares hay muchas larvas. Lo primero que puede afectar es pulmón. Cuando hay una infección diseminada van a empezar a tener síndrome de Loeffler, ¿sí? Y si eso no se controla, se disemina y va a empezar a afectar otros órganos y esto es mortal. Esto es mortal, ¿sí? Algo que no lo he hablado, pero lo voy a poner aquí, ¿sí? Cuando esta infección es crónica, ¿sí? Y obviamente, primero, cuando esta infección es severa, recuerden, fíjense, las velocidades del intestino se han aplanado, ¿sí? Aquí se han aplanado, entonces ese aplanamiento de las velocidades intestinales va a provocar un síndrome que se llama síndrome de mala absorción. Recuerden que en el duodeno se digieren los alimentos y en el yeyuno se absorben los alimentos, pero la superficie de absorción, de digestión y de absorción a nivel intestinal se ha disminuido. ¿Por qué? Ha habido un edema, un daño a nivel de la mucosa y por lo tanto esta persona va a tener síndrome de mala absorción. El síndrome de mala absorción puede ocurrir en el inmunodeprimido con una infección severa. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? La persona, aparte de tener diarrea, va a empezar a tener fiebre y todo este cuadro complicado, va a empezar a eliminar heces
con restos de alimentos, heces con grasas, heces que van a estar más decoloridas porque no se están digiriendo bien, porque no se están absorbiendo bien. Y si eso ocurre y no se trata, la persona va a empezar a bajar de peso. ¿Sí? Y recuerden, es como una bola de nieve. Si baja de peso, entonces está coadyuvando a que siga habiendo y a que haya más autoinfección interna. ¿Sí? Ahora, ¿puede ocurrir el síndrome de mala absorción en personas que no sean inmunodeprimidas? Sí, en personas que crónicamente están infectadas. Recuerden, hay autoinfección crónicamente, no provoca un cuadro agudo severo, pero sí puede provocar que se vaya aplanando la mucosa lentamente y prolongadamente, y eso puede provocar que haya síndrome de mala absorción. Entonces, el síndrome de mala absorción puede ocurrir en los dos casos, ¿sí? Bien. El problema en la estrongiloidosis, y eso lo he explicado en la anterior clase, es la inmunodepresión. Esta es la forma en la que responde el organismo al parásito. Entran las larvas filariformes son presentadas por los neutrófilos principalmente al sistema inmunitario. Sí, no hay la capacidad de que sean fagocitadas por los macrófagos porque son grandes, pero el sistema inmunitario va a empezar a responder mediado por los linfocitos helper, por los ayudadores. Y aquí los linfocitos helper tipo 2 van a activar la producción de interleuquina 4, de interleuquina 5, de interleuquina 13, de interleuquina 10, que van a ser los que van a favorecer a controlar al parásito. Ojo, no lo eliminan de la mucosa, ¿sí? Y lo van a controlar. ¿Qué van a controlar principalmente? La autoinfección interna, ¿sí? Voy a decir una tontería de repente. Si tenían que entrar 10 larvas en un paciente inmunocompetente, 8 van a ser frenadas por el sistema inmunitario y 2 van a lograr exitosamente autoinfectar. Pero ¿qué pasa cuando el sistema inmunitario está deprimido? Y cuando la inmunodepresión afecta principalmente a la CD4. ¿Y cuándo se afecta a la CD4? Justamente cuando hay un proceso, por ejemplo, tuberculosis, cuando hay desnutrición y principalmente infecciones. ¿Infecciones por qué virus? Por virus inmunosupresores como el HIV, pero aquí hay una gran cosa, el HTLV. ¿Sí? El virus del HTLV, el virus inmunosupresor HTLV que fue descubierto antes que el HIV, también es inmunosupresor, ¿sí? Y muchas personas pueden estar infectadas sin darse cuenta, sin saber, ¿sí? Entonces, la infección por HTLV va a estimular una respuesta de tipo TH1. Cuando la respuesta TH1 está muy estimulada, muy aumentada, hay menor producción de inmunoglobulina de inmunoglobulina E y mayor producción de inmunoglobulina G4. Ese hecho va a hacer que no se active la respuesta TH2. Por eso, como no se activa la respuesta TH2, no va a haber este tipo de interleuquinas y no van a poder eliminar al parásito y por lo tanto no van a poder frenar el sistema inmunitario, la autoinfección interna, y eso va a provocar que haya hiperinfección. ¿Sí? Algo importante, recuerden que en todas las parasitosis que hemos visto hasta ahora, las geohelminthiasis, la eosinofilia era un marcador de infección por geohelmintos, y aquí pasa lo mismo. ¿Sí? La respuesta TH2 que va a estimular la producción de interleuquina 5 es la que va a estimular a su vez la producción de mayor cantidad de eosinófilos. Los eosinófilos degranulan y sus gránulos son los que ayudan a la eliminación del parásito. ¿Sí? Pero ojo, ¿qué pasa en una hiperinfección por Strongyloides stercoralis? En una hiperinfección por Strongyloides stercoralis puede haber aneusinofilia. ¿Qué es la aneusinofilia? Sí, es la desaparición de eosinófilos en sangre periférica. Recuerden que los eosinófilos, dependiendo del autor o de la fuente, van a estar en más o menos entre 3 y 5% en la sangre. Quiere decir que de cada 100 células, 3, 4 o 5 van a ser eosinófilos. De cada 100 células blancas en la sangre, ¿verdad? El resto van a ser neutrófilos, basófilos, linfocitos y monocitos, ¿sí? Una hipereosinofilia en la geohelminthiasis llega aproximadamente al 20%. Y aquí en la estrongiloidosis también va a llegar a ese valor. Pero cuando yo tengo estrongiloidosis, he hecho el diagnóstico por coproparasitológico, le hago un hemograma y no encuentro eosinofilia, y más al contrario, encuentro que no hay eosinófilos, encuentro aneosinofilia, ojo con eso. Ese es un signo de complicación. Ese es un signo de gravedad
¿Qué me está diciendo que la ausencia de eosinófilos? Que no está respondiendo la respuesta los linfocitos TH2. No están respondiendo los TH2. Al no responder los TH2, entonces se está proliferando la infección por estrongiloides estercoralis. Si yo no encuentro eosinófilos, probablemente ese paciente está con infección, con hiperinfección o con infección diseminada. Y ese paciente se puede morir. ¿Sí? Fíjense que es clave. Fíjense por qué es grave, porque muchas veces, como no, además ustedes en La Paz, muchos van a quedar aquí a trabajar, no viven en zonas endémicas, de repente encuentran a un paciente con patología pulmonar, ¿sí? Le hacen un copro parasitológico y le encuentran larvas rhabditoides, esta no es rhabditoide, pero le encuentran larvas rhabditoides en sus heces de estrongiloides estercoralis y no me ocupo de ver cómo están sus eosinófilos, ¿sí? Esto me puede estar diciendo, ojo, que se está complicando. Ojo, que si no hay eosinófilos se puede morir. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Este es el tipo de respuesta que hay en la estrongiloidosis. Ahora, ¿por qué no ocurre? Ustedes me dirán, ¿y por qué no ocurre eso en la ascariosis y en la ancilostomosis? En la ascariosis y en la ancilostomosis se eliminan huevos en las heces. Los huevos tienen que desarrollar sí o sí en la tierra. Por eso no hay proceso de autoinfección interna. Aquí se eliminan larvas y las larvas pueden mudar hasta larva filariforme y pueden autoinfectar. ¿Sí? Bien. Entonces, inicialmente van a haber manifestaciones clínicas, inicialmente van a haber manifestaciones clínicas gastrointestinales. Se va a seguir de las respiratorias, porque hay síndrome de Loeffler, recuerden eso, ¿sí? Y eso puede llevar a la fatalidad, ¿sí? Eso puede llevar a la fatalidad. O se puede morir con una neumonía el paciente, ¿sí? Se puede morir con una neumonía. Entonces, recuerden, puede ir a invadir a otros tejidos y, por lo tanto, puede provocar la muerte, ¿sí? Aquí, el uso de corticoides, dicen, no, las sustancias, los corticoides, son similares a la hidroxidisona. Entonces, como son similares a la hidroxidisona, son señales de muda. Por lo tanto, al ser señales de muda, de icdisis larvaria, hay mayor cantidad de larvas filariformes. Si antes tenían de los 50 huevos que la hembra ponía por día, 10 se convierten en, 10 tienen carga triploide, de esas 10, 3 maduran en el intestino, de las 3, una va a lograr autoinfectar. Estoy poniendo un ejemplo, ustedes, les digo, cuidado, pongan así en el examen, ¿no? Les estoy poniendo el ejemplo para que entiendan. ¿Qué pasa si yo utilizo corticoides? De las 10 que tienen carga triploide, probablemente las 10 se van a convertir en larvas filariformes. Y antes una lograba autoinfectar, aquí probablemente 5 lo van a lograr. Entonces se dan cuenta, el aumento de la autoinfección interna es exponencial en función de la utilización de corticoides. ¿Sí? Entonces va a haber, va a ser estimulado eso. Pero además los corticoides jóvenes, los corticoides disminuyen la producción de células CD4. Entonces, al disminuir la producción de células CD4, van a alterar la respuesta TH2. Y por lo tanto, va a haber una disminución de linfocitos T y por lo tanto, la inmunidad natural que tenía que tener el organismo para reaccionar cuando la larva esté atravesando la mucosa y frenarla, va a estar disminuida. Entonces, fíjense, los corticoides estimulan la muda, estimulan la autoinfección, pero además disminuyen la respuesta inmunitaria y favorecen la autoinfección. Esto es clave, jóvenes. Esto es clave porque si ustedes van a utilizar corticoides, por ejemplo, abusan corticoides cuando hay lupus, artritis reumatoidea, cuando hay enfermedades autoinmunes, vasculitis, una serie de enfermedades que se tiene que utilizar corticoide. No es decir aquí no utilizo, porque viene de zona endémica, no lo utilizo. Si viene de zona endémica y voy a utilizar corticoides, tengo que hacerle un copro parasitológico, pero ojo, no es un copro parasitológico simple, común y corriente. Ya vamos a ver qué características tiene que tener. Fíjense, este es el cuadro clínico que les mostraba con el endoscopio, la alteración del duodeno. Fíjense, este era el niño con la infección por estrongiloides estercoralis. Ya era desnutrido, tal vez por algún otro factor previo a la infección. Tal vez nació desnutrido, nació anémico, nació prematuro, nació de una madre anémica, quién sabe.
Sí, eso es característico en las zonas tropicales. Pero la infección por estrongiloides estercorales le ha provocado que se aplanen las velocidades intestinales, lo que comía no lo absorbía. ¿Sí? Entonces tenía obviamente parásitos en sus heces, había una alteración de la mucosa del intestino, ¿sí? Y fíjense cómo está después del tratamiento. Después de la aplicación de dosis repetidas de ivermectina, fíjense cómo ha recuperado. Entonces, lógicamente, jóvenes, aquí es clave identificar la causa. ¿Y cómo identificamos la causa? Con el diagnóstico. En la fase invasiva, obviamente, cuando hay la larva currens, eso es patognomónico, no necesito ver al parásito, ¿sí? Las alteraciones cutáneas que pueden producir son difíciles de detectar. En la fase invasiva lo que yo tengo que detectar es síndrome de Loeffler. Inicialmente el diagnóstico es clínico. A diferencia de la ascariosis y la ancilostomosis, aquí yo puedo, ¿no? Aquí clínicamente veo este infiltrado, irregular, bilateral, principalmente en la parte basal, incluso puede ser migratorio. Si yo le hago una radiografía PA hoy y le hago después en 3 días, se ve que migra, ¿no? Los infiltrados están en diferente lugar. Entonces, eso lo hago clínicamente. Si yo tengo la sospecha de que esto es estrongiloidosis porque me está haciendo una clínica muy particular, porque tiene mucha fiebre, porque ya está varios días con esto, le puedo pedir un examen de esputo. Y en el examen de esputo voy a encontrar larvas 4, ¿sí? Pero ustedes me dirán, pero no vas a ver si es estrongiloides, ascaris o ancilostómidos. Aquí sí se puede saber que es estrongiloides estercoralis. Esto es en esputo, ¿sí? Esto es en esputo. Están las larvas. Si lo veo yo sin tinción directamente con solución fisiológica, las larvas se mueven. O si hay muchos, sospechen de estrongiloidosis. Si hay muchos, sospechen de estrongiloidosis. No sospechen primero de ascaris o de ancilostómidos. Si hay muchos, tiene fiebre, tiene síndrome de Loeffler, sospechen de estrongiloidosis. ¿Y qué se hace? Sí, se puede ver directamente, ¿no? Lamentablemente con la pantalla a veces no se ve bien, ¿sí? Se puede ver directamente o se puede teñir, y en la parte caudal de la larva 4 filariforme, esta tiene la característica de ser bifurcada, tiene una muesca, ¿sí? Lo que no tienen ni ascaris lumbricoides ni los ancilostómidos de importancia médica, ¿sí? Entonces, esta colita es bifurcada. Entonces, aquí sí puedo decir que el síndrome de Loeffler es atribuido a estrongiloides estercoralis, ¿sí? Fíjense, esto también es, creo que aquí voy a ver si puedo quitar el puntero. Ay, no. ¿Qué he hecho? No puedo volver a la flecha. Me está dando la opción de rayar. Lamentablemente no puedo volver a la flecha y obviamente no puedo reproducir el video. Bueno, la mayoría ha visto en la anterior clase ya en el video, ¿sí? Estas larvas se pueden encontrar en el esputo, ¿sí? ¿Qué hago cuando necesito hacer ya, está en la fase de estado? Normalmente la estrongiloidosis, a menos que se trate de una hiperinfección donde hay alta carga de parásitos, normalmente es difícil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque el parásito tiene potencial biótico bajo, no pone 200.000 huevos, pone ascaris lumbricoides y por eso es fácil de diagnosticar. Pero aquí la hembra pone 50 huevos por día, máximo, eso es lo máximo que puede poner, ¿no? Entonces, observar larvas puede ser difícil. Un examen directo, un copo parasitológico directo en el que yo pongo heces, solución fisiológica o Lugol, puede tener una sensibilidad de 5%, o sea, quiere decir que de cada 100 personas infectadas, 5 los van a encontrar con copo parasitológico directo. Por eso les digo que cuando van a iniciar tratamiento con corticoides deberían hacerle un buen diagnóstico parasitológico, no con método directo, simple, sino con otro método. Y este es el método de elección, ¿sí? Este es el método de Berman. El método de Berman utiliza un embudo que está conectado a una manguerita que es de goma,
donde hay una pinza, ¿no? Una pinza que puede ser un gancho, etcétera. Lo que hace es cerrar el paso, ¿no? Hace cerrar el paso. Este embudo está llenado con agua atemperada, aproximadamente a 37 grados centígrados, ¿sí? Esta agua atemperada va a entrar en contacto con una bolsita de gasa que yo hago con heces. Tengo que poner bastante cantidad de heces, aproximadamente 20 gramos de heces, en una capa doble o triple de gasa. Entonces yo agarro las heces, la pongo en una gasa, lo amarro y de alguna manera pongo en contacto con el agua, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Las larvas, recuerden que igual que las larvas de los ancilostómidos y demás, tienen termotropismo e hidrotropismo positivo. Al tener termotropismo e hidrotropismo positivo, las larvas van a migrar hacia el agua temperada por su termotropismo y por su hidrotropismo. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué no hacemos eso con los ancilostómidos? Porque los ancilostómidos eliminan huevos en las heces. El único que elimina larvas es Strongyloides stercorales. Entonces yo pongo las heces y si hay larvas, las larvas van a migrar, no van a migrar. Y eso se puede quedar durante toda la noche. Obviamente, el agua no se va a mantener caliente durante toda la noche. Durante las primeras horas va a estar más o menos tibio y luego se va a enfriar. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Las larvas van, por su peso, van a empezar a descender ahí y se van a quedar estancadas en esta pinza que está restringiendo el paso. Yo llego después de unas 6 horas, que es lo mínimo que debo dejar, 8 horas, o le he dejado toda la noche, abro la pinza y recojo pues la primera parte del líquido que está ahí cerca de la pinza, ¿no? Puedo centrifugar, puedo poner a la centrífuga o puedo mirar directamente y lo que voy a observar son larvas. Este método es altamente sensible. ¿Por qué? Porque obviamente lo que hace es utilizar el termotropismo del parásito para que este migre hacia el fondo donde está la pinza, ¿sí? Pero aún así dicen que con un examen seriado por método de Berman puede llegar a un 70% de sensibilidad en el diagnóstico. Utilizando 5 a 7 veces, o sea, 7 muestras, puede llegar a un 95 o 98% de sensibilidad. Mensaje: con un coproparasitológico simple no es fácil realizar el diagnóstico de la estrongiloidosis, ¿sí? No es fácil. ¿Puedo realizar otros métodos? Sí. Este es el método de cultivo, se llama placas de agar, ¿sí? Aracaique también se llama. Pero ustedes tómenlo como placas de agar. Aracaique es el que ha descubierto este método. ¿Qué es lo que hace? Utiliza aproximadamente 2 gramos de heces que se siembra sobre un agar de soya tripticasa. Cuando ustedes vean para microbiología, en las prácticas les van a enseñar qué tipo de agares hay. Cuando yo siembro una muestra de heces en un agar de soya tripticasa, ¿qué es lo que va a desarrollar abundantemente? Son las bacterias del tubo digestivo, entre ellas principalmente Escherichia coli. O sea, va a llenar de colonias de bacterias. ¿Cómo voy a identificar a los parásitos? Los parásitos, lo que están en las heces son larvas. Entonces las larvas se van a empezar a mover por el cultivo donde han desarrollado las colonias de las bacterias y van a dejar estos trayectos. No son larvas las que están mirando, jóvenes, son los trayectos de las larvas. De hecho, no voy a poder ver a las larvas directamente aquí. Y ustedes me dirán, ¿pero está segura de que es Strongyloides? Claro que sí, porque es la única que elimina, es el único nemátodo que elimina en las heces a las larvas. Entonces, yo veo estos trayectos y yo puedo decir, entonces, hay Strongyloides stercorales. Es un método también altamente sensible. También puedo hacer técnica de formol gasolina o leche modificado y obviamente no tendrá que ser una, tendrá que ser por lo menos 5 muestras, ¿sí? Entonces, recuerden que a nivel del intestino hay esta característica. Cuando yo entro con el endoscopio, jóvenes, no voy a ver parásitos. Ojo con esto, no voy a ver parásitos, voy a ver la mucosa y su alteración, esta enteritis, ¿no? Catarral, porque hay abundante cantidad de moco, sí, por el proceso inflamatorio, sí, voy a ver este aplanamiento de las velocidades intestinales y obviamente voy a sospechar de una gama de enfermedades que provocan aquello, entre ellas estrongiloidosis. ¿En qué me ayuda una endoscopía alta para esta parasitosis? En tomar un pedazo de tejido.
Recuerden que el parásito es tisular. No voy a ver a simple vista como lo ven a los ancilostómidos con el endoscopio. Voy a tomar un pedazo de tejido y este tejido lo voy a someter a una biopsia. O sea, que aquí el método de diagnóstico no es la endoscopía, es la biopsia, tomada por endoscopía, lógicamente, pero es la biopsia. Y en la biopsia voy a ver esto, fíjense, estos son las hembras partenogenéticas que están enrolladas, que miden aproximadamente 1.5, 2 milímetros como máximo, que están en el tejido. Aquí también hay hembras, ¿no? Y puedo ver huevos, sí, recuerden que los huevos también están en el tejido. Ojo, no es habitual ver huevos en las heces, pero alguna vez podríamos ver huevos en hiperinfecciones porque la mucosa está tan dañada, hay una diarrea tan importante que la mucosa se desprende. Y entonces ahí sí pueden eliminarse huevos directamente a las heces, ¿sí? Pero no es habitual. Raras veces podría ocurrir, si en casos muy severos, sí. Ustedes me dirán, y no se confunde con ancilostómidos, si son iguales, pero aquí, lógicamente, no solo vas a ver a los huevos, vas a ver también larvas, ¿sí? Entonces, estos huevos y hembras partenogenéticas la voy a ver en las biopsias, ¿sí? Bien, importante, la gran mayoría de las infecciones por Strongyloides stercoralis son asintomáticas. Las hiperinfecciones y la estrongiloidosis diseminada se presentan habitualmente en pacientes inmunodeprimidos, en aquellos que tienen síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en pacientes que tienen infección por HTLV1, en pacientes que tienen corticoterapia o en pacientes con una desnutrición, en niños principalmente con desnutrición severa, aguda o crónica severa. ¿Sí? Se debe solicitar la investigación de estrongiloides en todo paciente que sea sometido a corticoides, trasplantes, portadores de HIV, cáncer o cuadros similares. ¿Por qué? Porque están inmunodeprimidos, ¿sí? Pero además porque el corticoide estimula la crisis larvaria, pero además inmunodeprime, ¿sí? A los trasplantados, ¿por qué? Porque le voy a dar inmunosupresores, ¿sí? Entonces, en los que tienen VIH, ¿por qué? Porque se van a inmunodeprimir. No están recuerden que no todo el paciente que tiene VIH está inmunodeprimido. Este es un potencial para que se inmunodeprima. En algún momento se van a inmunodeprimir, pero no todo el VIH positivo es inmunodeprimido. Las personas infectadas con el virus HTLV y Strongyloides stercoralis pueden desarrollar cuadros graves. La estrongiloidosis se hace más severa y la infección por HTLV1 se incrementa. El parásito estimula la replicación del virus y el virus, como prolifera la respuesta TH1, no es limitado por el sistema inmunitario y por lo tanto hace una hiperinfección. ¿Sí? Esto es, jóvenes, lo que pasa en las zonas endémicas. A veces ustedes de repente piensan que las personas caminan descalzos, así como ustedes, o caminan con sus sandalias, así como ustedes cuando van a Caranavi y pasean por el pueblo. Y no ese es el problema es este. El problema es que la gente va a sus charcos, va a los lugares donde tiene sus tierras, o va a lavar ropa, o va a bañarse cerca al río. En esos lugares se encuentran suelos húmedos que tienen abundantes cantidades de formas infectantes por dos razones, ¿no? Porque la gente defeca al medio ambiente, y obviamente en esta elimina a las formas que se van a convertir en infectantes, pero además elimina formas que van a hacer un ciclo de vida libre que van a dar lugar luego a formas infectantes. Este es el principal factor de riesgo. Obviamente me dirán, ¿hay que dotar de zapatos? No es factible. La gente no va a utilizar zapato en estas condiciones. Dirán, ¿hay que dotar de sandalias? Imagínense que esta personita tenga sus sandalias. Igual va a entrar en contacto con el barro. Por eso es difícil la profilaxis para estas parasitosis, ¿sí? ¿No? Es difícil. ¿Y cuál es el factor que va a favorecer a que siempre haya contaminación? El fecalismo, ¿no? Y el fecalismo está dado porque la gente no tiene baño, no tiene alcantarillado, no tiene letrinas, y pues tiene que buscar un lugar donde defecar, y eso lo hace en el medio ambiente y generalmente cerca a los lugares húmedos, porque ahí están los ríos y la gente piensa que el río se va a llevar sus heces. El tratamiento en infecciones no diseminadas puede hacer con tiabendazol, ¿sí? Durante 3 días, 25 miligramos kilogramo peso cada 12 horas. ¿Sí? Se puede hacer con albendazol, 400 miligramos día, durante 3 a 6 días. Pero fíjense, recuerden que en la ascariosis, en la ancilostomosis era dosis única. Aquí no.
¿Por qué? Porque el parásito es tisular. Entonces tengo que dar una dosis mayor. Y el tratamiento de elección, jóvenes, es la ivermectina. Y yo había puesto, me acuerdo que yo cuando ingresé a la cátedra, yo di examen de este tema, y había puesto esto en último lugar porque les decía a los que estaban viendo mi presentación, la ivermectina es muy difícil de conseguir. En nuestro medio es súper difícil de conseguir, pero es el mejor medicamento, es de dosis única, no es agresiva, no provoca efectos adversos ni nada, pero es súper difícil de conseguir. Hoy en día, ivermectina encuentras en cualquier lugar porque se utiliza para la COVID. Sí, tiene una actividad antiviral para la COVID. Entonces, yo quería hoy día cambiar esto a primer lugar, ¿no? Porque decía, ahora sí es fácil de conseguir, pero justo lo dejé eso para comentarles aquello. Pero de hecho, ivermectina es la dosis del tratamiento de elección antes que cualquiera de estos dos. ¿Sí? Y ahora que hay que utilizarlo. Sí, la enfermedad diseminada, o sea, ojo, que no es lo mismo el tratamiento, tiene que ser por días prolongados, se puede hacer durante hasta 2 semanas, ¿no? Con tiabendazol, con el albendazol durante una semana, fíjense, se dobla la dosis porque está en varios otros órganos. Sí, y la ivermectina, fíjense, sigue siendo de dosis única, se puede repetir también durante 2 o 3 días, ¿sí? Pero la ivermectina es pues mucho más efectiva que las otras dos, ¿sí? Yo me acuerdo que hace unos años, antes de que haya la COVID y todo este show que tenemos ahora, teníamos un paciente y nosotros, me acuerdo del doctor Martínez, estaba consiguiendo ivermectina de uso animal y obviamente le dio eso porque tiene el mismo efecto, el mismo principio activo. Y siempre ha habido ivermectina para uso animal, pero para uso humano no. Hoy en día hay, y eso es una ventaja, y la gente se ha metido ivermectina por montones y lógicamente también eso habrá bajado la infección por geohelmintos en las zonas endémicas, ¿no? Y la ivermectina aquel que descubrió el principio activo de la ivermectina, que es este investigador Satoshi Omura, y aquel que formuló finalmente la ivermectina como un medicamento ya sintético, etcétera, es William Campbell. Estas personas han recibido el 2015 el Premio Nobel a la Medicina. ¿Y por qué dejé esta diapositiva? Porque el año pasado me acuerdo que la gente pensaba que la ivermectina se utilizaba solo en animales. No, la ivermectina se utiliza desde hace décadas para la desparasitación masiva, para el control de las filariasis. Vamos a ver filarias, no sé cuándo, porque tenemos que reprogramar las clases, pero vamos a ver filarias en algún momento, ¿sí? Y entonces, ¿por qué recibieron el premio Nobel? Y esta señora recibe el premio Nobel porque ella ha sido quien ha descubierto el artesunato. Entonces, estos dos medicamentos, la ivermectina y el artesunato, se han utilizado grandemente para el control de algunas parasitosis muy, muy importantes en el mundo, parasitosis tropicales. En el caso de la ivermectina para la filariasis y en el caso del artesunato para la malaria. Entonces, la ivermectina no es de uso animal solamente, se utiliza para humanos, no tiene efectos adversos, tiene muy buena, o sea, no daña tejidos, además es un excelente medicamento, ¿no? Y hoy se utiliza para la COVID, pero también hay que tener cuidado en su uso, ¿sí? Bien, voy a pasar a hablar de las larvas migrans, y es bien cortito esto, ¿sí? Las larvas migrans, ¿sí? Fíjense, son provocadas por dos tipos, también por nemátodos. Hay dos tipos de cuadros clínicos de larvas migrans. La larva migrans cutánea y la larva migrans visceral, que también se llama toxocariosis, ¿sí? Son enfermedades, cuadros clínicos provocados por nemátodos de animales. Si ustedes ven, aquí ninguno de estos nemátodos los hemos hablado cuando hemos hablado de ancilostomosis, por ejemplo, ¿sí? Son ancilostómidos en el caso de Ancylostoma caninum de los perros, en el caso de Ancylostoma brasiliense de los perros, de los zorros y de algunos otros animales, ¿sí? Y en el caso de Toxocara canis son nemátodos del Toxocara canis de los perros, Toxocara canis de los gatos. Entonces, estos parásitos, si ustedes recuerdan Ancylostoma, tienen normalmente el hábitat en el intestino, pero en estos parásitos habitan el intestino de estos animales, de los perros o de los gatos, ¿sí? ¿Cómo le afectan al hombre? Le afectan al hombre porque, recuerden, los ancilostomas pueden estar en el suelo en forma de larva.
y van a ingresar por la piel, por la vía transcutánea, y van a migrar por debajo de la vía transcutánea, perdón, por debajo de la piel, y van a provocar este cuadro que se llama larva migrans cutánea. En el caso de Toxocara canis es el primo de Ascaris lumbricoides, ¿sí? Es el primo hermano. Entonces, Toxocara canis tiene un ciclo similar a Ascaris lumbricoides, pero es el nemátodo de los perros y gatos, ¿sí? Y elimina sus huevos a la tierra y los huevos desarrollan a una larva dentro, y cuando la gente ingiere esos huevos con larva, va a desarrollar este cuadro, ¿cómo se llama? Larva migrans visceral o toxocariosis, que puede ser también una toxocariosis ocular, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante decirles de estos parásitos? Que no llegan el hombre a desarrollar la forma adulta, porque no es hospedador, ¿sí? El parásito ingresa, desarrolla a la larva, pero en el caso de Toxocara, llega a las vísceras o a algunos tejidos, incluso al ojo, pero nunca logra desarrollar al siguiente estadio parasitario y llegar a terminar su ciclo biológico como adulto. ¿Sí? Por lo tanto, el hombre es hospedador accidental, igual que en estos parásitos. La larva ingresa, migra por debajo de la piel, pero nunca alcanza el torrente sanguíneo para lograr entrar a los pulmones y llegar al hábitat, ¿sí? Entonces, estos dos cuadros clínicos, o estos tres, porque la larva migrans cutánea, la larva migrans visceral y la toxocariosis ocular, son provocadas por las formas larvarias de estos nemátodos, ¿sí? Bien. Espérenme un ratito que como mi puntero no sirve, no puedo. Ahora sí, ¿sí? Yo no he hecho una presentación, estaba haciendo una presentación bien emocionada cuando he encontrado esta otra. Y está viendo una página, ¿sí? ¿Se ve? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Yo les voy a mostrar esta la voy a colgar también en la plataforma, ¿sí? Que es una bonita presentación en Prezi, por eso es que yo respeto los derechos de autor y lo dejo así tal cual, y voy a hacer algunas aclaraciones nada más, pero voy a hacer esto que no va a durar ni 5 minutos, ¿sí? Entonces, fíjense, la larva migrans cutánea es un síndrome, dice, ¿no? Causado por la presencia y subsecuente migración de las larvas de nemátodos de diferentes animales en las capas superficiales o profundas de la piel. Sí, son dermatosis zoonóticas. ¿Por qué? Porque se transmiten a partir son parásitos que afectan a los animales y a las personas, y se transmiten a partir de las heces de los animales. Sí, los principales agentes patógenos de la larva migrans cutánea en el hombre son Ancylostoma brasiliense y Ancylostoma canino. Además, pueden haber otros ancilostómidos que también pueden provocar larva migrans cutánea, pero estos son los más importantes, ¿sí? Entonces, fíjense, si ustedes ven, este huevo es igualito al que yo les he mostrado cuando hemos hablado de ancilostómidos. Fíjense, la cápsula bucal del ancilostómido también tiene dientes, ¿no? Por lo tanto, son parásitos similares, con la característica de que son un poco más grandes a nivel del hábitat, y su hábitat es el intestino de perros o gatos, ¿sí? Los machos pueden llegar a medir entre 5 y 7 milímetros, las hembras entre 5 y 7 milímetros, son parásitos que están en el intestino delgado de los animales, eliminan huevos y sus huevos desarrollan en la tierra las larvas. Y estas larvas sí que se convierten en filariforme, que deberían ingresar a los animales y continuar su ciclo biológico y completarlo. Estas larvas filariformes de tercer estadio penetran activamente la piel, la vía transcutánea de las personas, ¿no? Aquí dice que hay en lugares tropicales, en la parte del Caribe, en México, en Venezuela, en Brasil, y aquí no está Bolivia, pero también hay en Bolivia, ¿no? Es muy frecuente ver en los turistas, por ejemplo, porque, bueno, caminan descalzos, o yo he visto, por ejemplo, aquí en los labios, ¿no? Porque comen algo con las larvas filariformes, y por lo tanto, esto no es raro ver en Bolivia, ¿sí? Dice, se encuentra en zonas costeras, donde hay perros, que son los principales portadores de estos parásitos, ¿no? Y la gente al caminar descalzas o al echarse en un lugar donde hay calorcito y demás, van a entrar en contacto con las larvas filariformes,
¿sí? Dice que también hay reportes porque pueden las ropas, las toallas estar contaminadas con las larvas, pero obviamente eso será menos frecuente, ¿sí? Y fíjense, el problema son los perros que defecan, principalmente perros, también hay zorros infectados, que defecan. Obviamente a ellos no les van a pedir que defequen en una letrina, defecan al medio ambiente, eliminan huevos, los huevos desarrollan a las larvas y finalmente las larvas filariformes son infectantes en el suelo. Son invisibles y cuando la gente camina, la larva penetra por la vía transcutánea. ¿Ya? El ciclo biológico, fíjense, aquí está el hombre como un hospedador accidental, porque nunca completa el desarrollo del parásito, ni siquiera desarrolla, la larva simplemente migra, ni siquiera pasa de un estadio a otro, ¿sí? Son los perros o los gatos los que van a eliminar en sus heces el huevo desarrolla la larva rarbitoide dentro, esta sale del huevo, se desarrolla la larva filariforme de tercer estadio, y así debería ser el ciclo natural, ¿no? Los adultos deberían estar en el intestino de los animales, hacen también el ciclo de luz, ¿sí? Pero el hombre ingresa accidentalmente al ciclo, camina descalzo, entra en contacto con la larva filariforme entra por la vía transcutánea y migra por debajo de la piel. ¿Se ha cortado? No, doctora, está bien. Está bien. Ok. Bien. Ahora, dice ¿cuál es el mecanismo de prevención? Obviamente utilizar zapatos, no caminar descalzos, ¿no? Pero obviamente ya les dije, en las zonas endémicas esto es difícil. A los turistas siempre les recomendamos que no estén caminando descalzos por las zonas húmedas y porque hay bastantes formas infectantes, ¿sí? No es mío. Por favor, a Erlan, ¿lo puedes silenciar, mi coanfitrión? Está bien, doctora. Gracias. Sí. Esto es lo que nos interesa. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta por estas erupciones serpentiginosas. Fíjense, les decía que la larva Currens se parece mucho, pero aquí pueden ser, como no son tan transitorias como la larva Currens, pueden haber estas erupciones serpentiginosas, eritematosas y rojas, pruriginosas, escuecen bastante, pero además como permanecen ahí por más tiempo, pueden ser papulomatosas, pueden formarse como pápulas que incluso se pueden abrir y pueden generar sobreinfección con bacterias, ¿sí? Hay ronchas y obviamente migran, aparece, la gente te dice, ayer estaba así, ¿no? Así era una serpiente así, ahora está migrando aquí, eso migra, porque es una larva migrans. Y escuece mucho, porque hay una acción inmunoalergénica muy importante. Nunca va a llegar al pulmón el parásito, ¿no? Va a morir ahí y lo adecuado sería realizar tratamiento, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es una típica larva migrans. Esta en realidad es una larva Currens. Está mal puesto aquí, es una larva Currens esta. ¿Sí? No tiene pápulas para que sea típicamente la larva migrans. El tratamiento, fíjense, lo mismo que para la estrongiloidosis y de elección la ivermectina. Muy buen tratamiento para la larva migrans cutánea. ¿Sí? La larva migrans visceral o toxocariosis, es una afección que principalmente afecta a niños. ¿Por qué? Porque son los que están en contacto con los perros, ¿sí? Con los perros, con los gatos, y son los perros y los gatos los portadores de estos parásitos. No los portadores de las formas infectantes. Ya les he dicho, Toxocara canis, Toxocara catis es el primo de Ascaris lumbricoides. Hace un ciclo similar, pero solo que en vez de hacerlo en el humano, lo hace en el perro o en el gato, ¿sí? Los huevos del parásito salen con las heces de los perros o los gatos, ¿sí? Estos huevos salen al medio ambiente, no voy a hablar de la epidemiología, sí, pero les voy a mostrar este huevo. Sale al medio ambiente, fíjense, no se parece mucho al de Ascaris, su corteza mamelonada es menos, no es característico como el de Ascaris lumbricoides, pero lo que sí es importante que ustedes recuerden es que en Ascaris desarrollaba la larva dentro del huevo, la larva filariforme. Aquí pasa lo mismo. En Toxocara canis, que son parásitos más grandes, miden 4 o 6 centímetros, 6 a 10 centímetros, recuerden que son primos de los Ascaris, por eso son grandes, ¿sí? El huevo desarrolla dentro a la larva, en la tierra. ¿Y cuál es la forma infectante para la larva migrans visceral o para la toxocariosis visceral o para la toxocariosis ocular? Es el huevo larvado con larva filariforme de tercer estadio,
¿sí? Igual que en las cariosis. ¿Sí? Lo que ocurre aquí es que este huevo larvado va a llegar al intestino y en el intestino del hombre, obviamente gracias a los jugos gástricos del estómago, se va a disolver su membrana, la membrana del huevo, y va a liberar a esta larva filariforme que estaba en su interior. ¿Sí? Entonces esta larva filariforme va a llegar, intenta hacer su ciclo biológico, atraviesa la mucosa, llega a la submucosa, alcanza los capilares a la submucosa y alcanza el torrente sanguíneo. Al alcanzar el torrente sanguíneo no va a ser el ciclo de luz en este hospedador que es el hombre, va a llegar hacia el hígado y se va a quedar ahí. Y es donde va a provocar patología, pues se llama larva migrans visceral, pero por la circulación puede llegar a varios otros tejidos también, entre esos globo ocular, ¿sí? Entonces no completa su desarrollo, no muda a larva 4 ni se convierte en adulto, ¿sí? Entonces afecta sobre todo, no, ya hemos visto esto, ¿sí? No sé por qué me iba atrás, bien. Entonces, puede diseminarse por todos los órganos, los más frecuentes, hígado, ahí provoca hepatomegalia por una acción proinflamatoria muy importante por la presencia de la larva. Sí, también puede llegar al pulmón, no es que va a mudar a larva 4, simplemente ahí va a desarrollar también un proceso inflamatorio. Sí, y en los ojos provoca una endoftalmitis y un desprendimiento de retina, ¿sí? A nivel ocular. La prevención, obviamente, es difícil porque los perros defecan en cualquier lugar y pueden haber huevos. Lamentable, ustedes dirán, es una parásito de zonas tropicales, no solamente, porque el parásito puede desarrollar a temperaturas entre 10 y 25 grados, o sea que en La Paz hay, y de hecho hay bastante, ¿sí? Hace unas semanas un auxiliar mío llevó las heces de su gato al laboratorio y encontramos Toxocaracatis en su gato, que es un gato de casa, ¿sí? Hay que promover la educación, la tenencia responsable de animales y obviamente evitar la contaminación de parques y estos lugares que sí se pueden evitar, pero en zonas rurales es difícil, ¿no? En las personas que tienen toxocariasis visceral va a haber fiebre, puede haber adenopatía, artralgias, hepatosplenomegalia. Cuando afecta pulmón va a haber expectoración, bronquitis, ¿no? Encefalitis, pues estos son cuadros ya más severos, ¿sí? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero, clínicamente. Segundo, se puede hacer técnicas indirectas. Aquí no puedo ver yo a los parásitos directamente. O sea, puedo hacer ELISA o puedo hacer otro tipo de inmunofluorescencia, magnetinación indirecta, etcétera, que puedan manifestarme la presencia de anticuerpos contra el parásito, ¿sí? Se podría hacer biopsia de hígado o en autopsia se pueden encontrar las larvas. Muy difícil, pero, ¿sí? Tratamiento, albendazol, tiabendazol. También puede dar ivermectina, pero aquí de elección albendazol. Bien, muchachos. Preguntas. Uy, ya hay preguntas. A ver, dice, ¿cuál sería la mejor medida de profilaxis para la estrongiloidosis? Obviamente promover el uso de por lo menos sandalias, pero no es la más efectiva. O sea, no hay una medida efectiva de profilaxis para la estrongiloidosis, ¿sí? Ahora, medidas de control, tampoco sirve mucho la desparasitación masiva porque el albendazol y el bemedazol no son drogas de elección para la estrongiloidosis, ¿sí? ¿Pueden servir? Sí, pero no son altamente efectivas, ¿sí? En el caso de la estrongiloidosis, el manejo es muy clínico. Hay que saber diagnosticar oportunamente para evitar que los pacientes se compliquen, ¿sí? Ahora, medidas de control que realmente vayan a prevenir la transmisión, la dotación de alcantarillados o letrinas que vayan a favorecer, a disminuir el fecalismo, ¿sí? Saneamiento ambiental, esas pueden favorecer. En la larva migrans ocular, ¿cuál vendría a ser el tratamiento? Igual al bendazol, ¿sí? ¿Qué provoca la ausencia de eosinófilos? Me imagino que la pregunta es, ¿a qué se debe la ausencia de eosinófilos? Porque la ausencia de eosinófilos obviamente va a provocar que no haya una buena respuesta frente al parásito. Pero me imagino que la pregunta es, ¿a qué se debe la ausencia de eosinófilos acá? En la estrongiloidosis se debe a que, el paciente está inmunodeprimido, no está respondiendo bien su sistema inmunitario. Por lo tanto, una disminución de eosinófilos es por la inmunodepresión.
Y eso es lo que no está provocando, no es lo que está desfavoreciendo la respuesta inmunitaria. En realidad, la ausencia de eosinófilos es por el estado de inmunodepresión del paciente, ¿sí? Más que por el parásito. Eso nos está diciendo que se puede complicar el cuadro. En una toxicocariosis ocular, dice, en un examen de fondo de ojo nos podría servir como si el método de diagnóstico sí sirve como el fondo de ojo, pero vamos a ver el infiltrado, difícilmente las larvas porque son microscópicas, vamos a ver un infiltrado importante, me imagino que en oftalmología, cuando lleven oftalmología les darán esta parte, sí, pero siempre se confirma luego con técnicas indirectas. La alteración de los linfocitos Th2 provoca disfunción de los linfocitos B o T. Ojo, los linfocitos T son los Th2, ¿sí? Los linfocitos T son los que van a estimular a los linfocitos B, les van a pasar la señal de los antígenos para que los linfocitos B se conviertan en mastocitos y segreguen inmunoglobulinas. Por lo tanto, al no haber estímulo de la respuesta Th2, no hay estímulo a los linfocitos B, no hay anticuerpos y por eso la IgG disminuye. Disminuye la IgG, disminuye las interleuquinas, la respuesta inmunitaria baja y la infección prolifera. Se puede utilizar en la LMO, dice. ¿Qué es LMO? Dice, el que la larva L1 salga del huevo y siga siendo L1 solo es en este parásito. Pregunto porque en anteriores clases nos dijeron que la larva L1 desarrolla en el huevo y al salir, no. ¿Quién les ha dicho eso? La larva L1 en ancilostómidos desarrolla en el huevo y sale la L1 y se convierte L2 en la tierra, igual que este parásito. La larva L1 se desarrolla en el huevo y sale del huevo la L1 y después desarrolla la L2, que puede ser en el intestino o en la tierra. Pero no es que la L1 sale y se convierte en L2, tiene que desarrollar en la tierra, ¿sí? La que sale del huevo es L1. La larva migrans ocular, ¿se podría utilizar en la larva migrans ocular como tratamiento del corticoide? Sí, se utiliza bastante para disminuir la respuesta inmunitaria, porque el problema a nivel de la retina no es solamente la presencia del parásito, es la respuesta inflamatoria que hay, que provoca que haya un infiltrado que luego va a provocar una afectación principalmente de retina. Entonces, en estos, como en otros parásitos a nivel del ojo, se utilizan corticoides. ¿Por qué no se utilizan métodos indirectos como ELISA para el diagnóstico de qué? ¿De la estrongiloidosis? Sí se utiliza. En la estrongiloidosis sí se utilizan métodos indirectos. ¿Por qué? Porque hay mayor estímulo de la respuesta inmunitaria a diferencia de las otras geohelminthiasis, porque hay autoinfección y siempre va a haber parásitos migrando por la sangre y por el pulmón. Aquí sí se utiliza el ELISA. ¿Es posible que nuestro organismo pueda eliminar completamente a este parásito gracias al sistema inmune? Es posible. ¿Sí? Hay personas que pueden estar infectadas, bajas cargas parasitarias, y pues no sabemos exactamente cómo, pero después de un tiempo no necesariamente tienen a los parásitos. ¿Sí? Además, el parásito no es eterno, ¿no? En algún momento muere y es eliminado. Si en una hiperinfección de estrongiloidosis, si hay una hiperinfección de estrongiloidosis y llega a botar larvas, por ejemplo, con el semen, ¿en qué está? En el semen, ¿cómo llegarían a botar larvas en el semen? Yo nunca he leído que bote larvas en el semen, así que no puedo responder esa pregunta. Obviamente en una hiperinfección así terrible debería haber larvas en todos los lugares, pero indistintamente de aquello, las larvas que son las que responsables de la hiperinfección son las larvas 3. ¿Sí? Son las larvas 3. Cuando llegan al pulmón se convierten en larvas 4. Se deben hacer exámenes para estrongiloides estercorales. Estrongiloides, escribe con S. Estrongiloides estercorales y con Y. Estercorales es sin E. No es estrongiloides estercorales, es estrongiloides con Y, estercorales sin E. Ninguna de las dos lleva E al principio. Antes, dice, voy a volver a leer, se debe hacer examen para estrongiloides estercorales antes de aplicar vacunas como la del COVID.
No. ¿Por qué? No habría razón. Se debe hacer exámenes antes de aplicar corticoides, tratamiento con corticoides, o cuando la persona está inmunodeprimida. Dice, aproximadamente ¿cuánto tiempo vive el parásito adulto? Puede vivir un par de años, ¿sí? Pero la cronicidad está dada por la autoinfección interna principalmente. Se puede utilizar para el diagnóstico técnica de Western blot, cualquier técnica de diagnóstico indirecto, ELISA, inmunofluorescencia, Western blot, sirve. El problema es que haya disponible, ¿no? En nuestro medio no hay disponible estas técnicas. Si no aplicó tratamiento a las larvas migrantes, ¿qué pasaría? Si no se da el tratamiento, en algún momento igual mueren, porque no es que van a permanecer eternamente migrando, ¿sí? Van a morir debajo de la piel y se van a eliminar, pero es muy molestoso. Una larva migrante es muy pruriginosa, escuece mucho, provoca que la gente se rasque y al rascarse puede provocar que se sobreinfecte. La biopsia cuenta como diagnóstico, ¿verdad? Hemos dicho que sí. En una hiperinfección de Strongyloides stercoralis se puede ver los parásitos que mueren por la edad en las heces del hospedador. Es muy pequeñito el parásito para ver realmente las heces. Además, recuerden que está en el intestino delgado, entonces va a pasar por todo el intestino y se va a degenerar. El Strongyloides stercoralis no existe heterinfección. ¿Cómo que no? Y la penetración activa por la vía transcutánea de la larva filariforme de tercer estadio, ¿qué es? Eso es heteroinfección. ¿Sí? Ese es el mecanismo de heteroinfección. ¿Sí? Si no existiera el parásito, ya se hubiera extinguido. No hay ningún parásito que solo pueda tener cicloautoxeno. ¿Cuánto de especificidad tendría la técnica de Western blot? No sé. ¿Cuánto tendrá? No sé. De hecho, yo nunca he hecho Western blot. No he leído estudios que hayan comparado Western blot con otra técnica. No lo sé. En esta parasitosis no se eliminan huevos en las heces, entonces no hay periodo prepatente, pero si se eliminan larvas, entonces sí hay periodo prepatente, solo que es difícil de identificar porque normalmente las infecciones al principio son asintomáticas. ¿Sí? ¿Por qué se encasillan, jóvenes, en la teoría? Se encasillan en la teoría y no están analizando las cosas. Obviamente, a ver, yo nos va a preguntar cuál es el periodo prepatente, porque sabemos que en estas parasitosis, al ser asintomáticas generalmente, pues yo no me voy a poder dar cuenta cuándo estuvo inicialmente infectado, hace cuánto tiempo está infectado, ¿sí? Aquí, y tampoco hay periodo de incubación, porque sabemos que inicialmente son asintomáticas, ¿sí? Entonces, no es que no hay porque no se eliminan heces. Se eliminan larvas, eso es lo que elimina la persona en las heces, ¿no? Pero es difícil saber cuál es el periodo prepatente, considerando que las infecciones van a ser asintomáticas. Pero obviamente, entre que el parásito ingresa, llega a la circulación, pasa por el pulmón, llega al hábitat, se desarrolla la partenogénetica y se eliminan larvas, va a pasar lo mismo que pasa con los ancilostómidos, aproximadamente 60 días, 40-60 días, ¿sí? ¿Corticoides es lo mismo que esteroides y corticosteroides? Sí. Por ahora, ustedes lo manejan así. Luego van a ver algunas leves diferencias en la denominación. Strongyloides stercoralis, entonces, ¿tiene heteroinfección y autoinfección externa e interna? Sí. ¿Qué más? Bien, muchachos. Entonces, creo que no hay más. Dice, ¿el hemograma puede haber eosinofilia en la fase de estado? Claro. Siempre y cuando el caso no esté complicado, va a haber eosinofilia, ¿sí? En la fase de estado. ¿Por qué? Porque el parásito es tisular. Entonces, hay un estímulo de la respuesta, hay una acción inmunoalergénica también en el nivel del hábitat y hay estímulo del tejido y, por lo tanto, hay eosinofilia, ¿sí? Va a haber eosinofilia porque hay, además, el ciclo de luz, hay estímulo a nivel del tejido pulmonar, pero además recuerden que el ciclo de luz, en este caso, se repite una y otra vez porque hay autoinfección interna. Hay eosinofilia, pero cuando yo tengo un caso de estrongiloidosis confirmada y no hay eosinófilos, eso es un signo de gravedad.
Eso es un signo de alerta, ¿sí? Bien, muchachos. Entonces, hemos terminado y nos vemos. Desde ya les digo, o sea, que para poder tener para poder tener el tema de tricuris heteromoleculares avanzado para la práctica para el examen del día domingo siguiente, vamos a tener que hacer una clase, ya sea el martes, yo creo que después de la elección, tipo 7 de la noche, cuando todos hayan ido a votar, y obviamente las clases magistrales no son obligatorias, ¿no? Y de hecho, miren, 77 personas para una clase magistral, pues será para la gente que realmente tiene interés de venir, ¿no? Porque si no, no alcanzamos. Entonces, cuando la opción va a ser que den el examen sin haber tenido la clase magistral. Entonces, no es lo más recomendable, vamos a tener eso. Les vamos a comunicar porque no soy yo quien va a dar esa clase, así que me imagino que el docente responsable le va a determinar bien la hora y les vamos a comunicar oportunamente para que puedan asistir, ¿no? Sin perjudicar el voto. Es la idea de la idea de la suspensión de actividades es que puedan ir a votar. Entonces, la votación termina a 5 de la tarde, yo creo que hasta que lleguen a su casa a 6 de la tarde, tomen su cafecito 1 hora, 7 de la noche van a poder estar haciendo la clase sin problema, ¿sí? Y luego la de filarias y la de triquinela espiralis la vamos a tener que reprogramar, ¿sí? Bien, muchachos, entonces estamos viéndonos con mis alumnos en las prácticas, en los exámenes. Gracias a ver, ¿quién era que? Valdivieso, ¿cómo te llamas? Jorge, doctora. Gracias, Jorge, por haberme ayudado. No hay de qué, doctora. Ok, nos vemos entonces. La siguiente, hasta pronto. Gracias, doctora, hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctora, hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Nada. Gracias, doctora, hasta luego. Chao.